Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es la profesora Zunilda Lilia Monanín Guamán. Muy bien, ahora con el tema del Tahuantinsuyo, o sea, la cultura inca. Terminamos con las culturas pre-incas, ahora pasamos con la cultura inca, o llamado también el imperio inca, que se va a establecerse pues en el año 1438 hasta el año 1532 con la famosa invasión de los españoles. El Tahuantinsuyo, organizado por los incas, constituyó el más importante y poderoso estado que existió en los Andes prehispánicos. O sea, los incas representaron la culminación de un largo proceso de desarrollo cultural en la región, marcada por la presencia de la cordillera de los Andes. La cultura y la organización incaica destacan por haber logrado la última de las síntesis prehispánicas de las que llamamos culturas andinas, generando en dicha integración rasgos propios que diferencian a los incas de sus antecesores, como de los huaris o los de Chavín. Entonces, estos serán pues sobre los incas, ¿no? Porque vamos a valernos de las fuentes arqueológicas, de las fuentes étnicas, de las fuentes escritas, ¿no? Hasta de las fuentes lingüísticas. Entonces, los grandes arqueológicos monumentos que ellos dejaron, ¿no? A lo largo de su historia. Muy bien, entonces, aquí, por ejemplo, el Inca es el nombre con el que se conoce a los jefes del Estado, o sea, del Estado, o emperadores del Imperio Inca. El Estado precolombino de Sudamérica más avanzado hasta la llegada de los invasores españoles en el siglo XVI. A estos gobernantes se les atribuye un origen divino y se les suele asociar los títulos de Apu y Zapa, ¿no? Apu Inca y Zapa Japac Inca. Respectivamente eran deidad inca y único poderoso inca, luego de Pachacútec, también pues eran llamados hijo del sol. Inca se llamaba también al pueblo del imperio del Tahuantinsuyo, a su arte y a todo lo que se concierne a esta civilización, ¿no? Como a lo largo, ¿no? Como a su mitología inca, como por ejemplo. ¿Cuáles son sus generalidades? ¿No? O sea, ¿cómo se origina? Por ejemplo, tras la decadencia de la cultura tiahuanaco surge una serie de reinos en la cuenca del lago Titicaca, los mismos que son conocidos como los reinos altiplánicos. Es así que hacia el siglo XII, los Taipicala, Taipicala son los tiahuanacos, Taipicala, descendientes de los tiahuanacos, fueron atacados por un grupo aymaras, provenientes del sur, destruyendo a su capital y finalmente instalándose en el altiplano, o sea, en el lago Titicaca. Escapando de la destrucción de la capital, Taipicala, un grupo de élite puquina, huyó al lago Titicaca y luego inició un lento peregrinaje al norte, estableciéndose finalmente en el Acamao, o sea, en la ciudad de Cusco, dando origen así a la civilización inca. La historia inca se iniciará alrededor del siglo XII, constituyendo hacia el siglo XV la civilización más compleja que se desarrolló en la América del Sur, estableciendo un vasto imperio que abarcó los actuales países del Perú, Bolivia, gran parte de Ecuador
y el noroeste de Argentina y el norte de Chile. La ubicación geográfica del Tahuantinsuyo. Dice, se ubica en la parte central y occidental de América del Sur. O sea, se desarrolla, el imperio inca se desarrolló en la parte central y occidental de América del Sur. Bien, su territorio fue marcado por la cordillera de los Andes. El territorio es muy accidentado y está conformado por valles interandinos, mesetas, pampas áridas, ¿no? Fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano y tuvo como sede a la ciudad de Cusco, que Cusco era pues el ombligo del mundo, el centro principal, ¿no? Ese es el centro principal, acá podemos observar, el centro principal fue el Cusco, denominado el ombligo del mundo, mientras que los suyos estaban divididos en Huamanis, Sayas, Marcas, etc. Muy bien, entonces, la palabra Tahuantinsuyo proviene pues de un nombre compuesto de dos vocablos quechuas o runasimi, que Tawa significa 4 y suyo que quiere decir estado. O sea, los 4 estados o los cuatro suyos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el antisuyo, que el eurín suyo, ¿no? Y acá, por ejemplo, el eurín Contisuyo, Hanan Coyasuyo y Hanan Chinchay suyo. Al norte, al este, al sur y al oeste del Cusco. Origen del Tahuantinsuyo. El origen del Tahuantinsuyo, o sea, los orígenes, el origen y la presencia de los incas en el Cusco ha tenido pues en el tiempo una doble explicación. Por una parte, la justificación creada por ellos mismos a través de dos famosas leyendas que les asignaba pues un origen sobrenatural, o sea, fantasiosa, y lo vinculaban con el dios Sol. Y por otra parte, una explicación científica basada en las modernas investigaciones históricas y arqueológicas a través de las crónicas. Como por ejemplo podemos ver la leyenda del lago Titicaca, ¿no? Que fue escrito, por ejemplo, por el Inca Garcilaso de la Vega, y en su obra Los Comentarios Reales. Y el mito de los hermanos Ayar, ¿no? Por Pedro Cieza de León, su obra Suma y Narración de los Incas. Entonces, por ejemplo, ¿de qué se trata la leyenda del lago Titicaca? Un pequeño resumen, ¿no? O sea, cómo llega a fundar el Cusco. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, o denominado la leyenda del lago Titicaca porque ellos salieron de ese lugar, ¿no? Como podemos observar en esa imagen. La versión más conocida de esta leyenda fue popularizada ¿por quién? Por el Inca Garcilaso de la Vega, a quien se le contaron unos parientes mayores. Según ella, el dios Sol, al ver que los hombres vivían en un estado salvaje, decidió pues enviar a dos hijos suyos para que les enseñaran a vivir civilizadamente, o sea, como gente. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron, dice, del lago Titicaca, llevando una varilla de oro. Su padre les encargó viajar hacia otros lugares, tratando de hundir la varilla en el suelo, en cada sitio donde que ellos se detuvieran, o sea, descansar. Allí donde se hundiera, fundarían una ciudad. Estos dos personajes caminaron hacia el norte llegando al sitio llamado Paucartambo, donde la varilla de oro se hundió. Entonces, cumpliendo su misión, convocaron a todos los hombres y mujeres de las cercanías. Manco Cápac
¿no? Manco Cápac empezó a enseñar, por ejemplo, a cultivar la tierra, fabricar las herramientas y otras labores que hacían los varones. Mientras Mama Ocllo les enseñaba pues a las mujeres a cocinar, a hilar, a tejer, o sea, todo lo que es quehaceres de la casa. Así se originó la ciudad del Cusco y el gobierno de los incas, de acuerdo pues a estas leyendas. De igual manera, ¿no? El mito de los hermanos Aya, ¿no? El único que queda de los 4 hermanos es Manco Cápac, ¿no? Con su pareja Mama Ocllo. El origen histórico. De acuerdo al origen histórico, según Waldemar Espinosa, los cusqueños dice que descienden de los puquinas que ellos habían, ¿no? Huido pues del Collao ante la invasión aymara, ¿no? Y para eso vamos a el origen histórico. Dice el Taipicala, de acuerdo a Waldemar Espinosa, ¿no? Estas etnias o las caravanas, ¿no? El Taipicala, capital de la acaecida sociedad Tiahuanaco, estaba dividida en 2 parcialidades, el Anan Taipicala y el Urin Taipicala, o sea, Taipicala arriba y Taipicala abajo, de abajo. Escapando de la destrucción del Tiahuanaco, un grupo de élite puquina de la fracción Urin, encargado de los cultos religiosos, logró huir al lago Titicaca con algunos ayllus de ambas fracciones, mientras los jerarcas de los Panacas Jana, encargados de las gestiones bélicas, fueron eliminados por los aymaras. Años después, el reino aymara Lupaca, inició avances de invasión hacia a esa zona y los puquinas huyeron hacia Puno, en el actual lado peruano del lago Titicaca, dirigidos por Apotambo. El jerarca religioso Uri, a falta de un jefe Ana, a fines del siglo XII, iniciaron pues un lento peregrinaje al norte, formando en el camino el origen de la identidad incaica. Se detuvieron por muchos años en Tamputocto, donde parece haber nacido el hijo de Apotambo, Manco Cápac, el mítico iniciador de la etnia incaica. El lugar se empezó a hacer estrecho y se prepararon para seguir al norte. Es así, ¿no? Como Manco Cápac se dirigió con 5 ayllus de cada fracción y otras varias interrupciones al Cusco, distante a solo 50 kilómetros en una aventura que le tomaría 20 años. Aunque siendo de Panaca-Uri, Manco debió asumir la jerarquía militar a falta de un líder Jana. En el transcurso de la peregrinación, con ribetes de conquista, desposó a la mítica Mama Ocllo. Y años después desposó, al parecer, a Mama Huaco, una fiera mujer de espíritu guerrero. O sea, ¿qué quiere decir? Que de esa manera, pues, se fundaría, de acuerdo al origen histórico, se fundaría, pues, el Cusco. Acá, por ejemplo, ahí están los taipicales, ¿no? Muy bien. Los aymaras invadieron ¿a quiénes? A los taipicales. Y ellos tuvieron que huir ¿a dónde? A Comamo, a la ciudad de Cusco, para fundar. Entonces, ¿quién fundó Cusco? Entonces, la fundación del Cusco y el inicio de la dinastía incaica dice que los incas, ¿qué hicieron? Dice que los incas, al llegar, ¿no? Los incas llegaron al Cusco a fines del siglo XII, a inicios del siglo XIII, y a lo largo de varias décadas lograron imponerse
a las poblaciones más cercanas al valle de Acamán, a través de diferentes modalidades de dominación que incluía una gran, ¿no?, propaganda de su prestigio religioso y cultural, apelando a sus vinculaciones con la región del Collao, donde se encontraba el lago Titicaca, que se consideraba sagrado y llamándose hijos descendientes del dios Sol, además de establecer alianzas con distintas curacas a través de lazos matrimoniales y por último apelando al uso de la fuerza contra los curacazgos más renuentes. Después de haberse asentado definitivamente en el Cusco, lugar considerado privilegiado por la extraordinaria fertilidad de su tierra, los incas consiguieron pues organizarse mejor y reafirmar su presencia en el lugar durante el siglo XIII y luego pues lo cual fueron expandiéndose, ¿no? Expandiéndose y controlando las zonas más cercanas a la ciudad bajo el mando de los soberanos que gobernaron esta fase imperial, ¿no? Al saber, por ejemplo, Manco Cápac, Sinchi-Roca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac, Cápac-Yupanqui, Inca Roca, y así sucesivamente. El origen de la etnia incaica comúnmente se explica a través de leyendas, mitos, pero las investigaciones de estas y de documentos burocráticos y crónicas españolas de los siglos, por ejemplo, del siglo XVI y del siglo XVII, nos demuestran que las etnias incaicas habrían sido un grupo de hombres y mujeres que habrían sido, ¿no?, que habrían salido de Taypicala. Taypicala hoy es, por ejemplo, el Tiahuanaco, de manera repentina por la invasión, ¿no?, que sufrieron por inmensas oleadas humanas procedentes del sur de Tucumán y Coquimbo, ¿no?, es el lugar. Entonces, de esa manera, posiblemente, pues, ¿no? ¿Por qué sería fundada la ciudad del Cusco? ¿No? Fue fundada, pues, por Manco Cápac. Muy bien, límites en su apogeo, división, ¿no? Su división territorial y también, por ejemplo, el Tahuantinsuyo, de acuerdo a su división territorial, estaba dividido pues en los cuatro suyos, como podemos observar aquí. Muy bien. El Chinchaysuyo, por ejemplo, el Chinchaysuyo, que estaba al norte, esto es el Chinchaysuyo que estaba al norte, por ejemplo, ahí está el Chinchaysuyo que estaba al norte, al noroeste del Cusco. Si hablamos, por ejemplo, en el centro principal, aquí está el Cusco. Entonces, está al noroeste del Cusco. El Collasuyo, o sea, el Collasuyo está al sureste del Cusco. El Antisuyo, por ejemplo, el Antisuyo está al este del Cusco. Y el Contisuyo está al oeste del Cusco. Bien, entonces, esto, por ejemplo, ellos tuvieron que expandir su territorio. La máxima extensión del imperio incaico se dio durante el reinado de Huayna Cápac, ¿no? División territorial fue hecha durante el reinado de Pachacú. Por ejemplo, al norte llegaron hasta el río Ancasmayo, zona de Pasto, Colombia. Y de acuerdo a Pachá, ¿no?, al norte está el Chinchaysuyo, ¿no?, estaba representado por un animal llamado tigrillo. Por el sur llegaron hasta el río Maule, ¿no? Hasta el sur llegaron hasta el río Maule. Y esto estaba representado por una llama. El este, todo lo que son las cejas de la selva. Y esto estaba representado, ¿no?, estaba representado por un jaguar. Al oeste, con el Océano Pacífico, hoy en día denominado Mar de Grau o Mar Peruano, ¿no?
esto estaba representado por un cóndor. O sea, al sureste de Tucumán, Argentina y etc. Entonces, eso es esos son los límites de apogeo o simplemente la división territorial de los incas. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de idioma? ¿Cuál era su idioma? Por ejemplo, su idioma oficial de ellos era el runasimi, o boca del hombre, o quechua popular del uso, era uso obligatorio. Otras lenguas que ellos, por ejemplo, adoptaron fueron los aymaras, el muchí, el puquina, el cauqui, el uru, etcétera, de las, por ejemplo, diferentes culturas pre-incas, ¿no? Su capital, por ejemplo, era el Cusco, denominado como el centro o el ombligo del mundo. Por ejemplo, los ríos Guatanay y Tulumayo lo dividen pues en dos sayas o sectores, ¿no? Por ejemplo, el Anan Saya o el Uri Saya. Sus plazas, por ejemplo, más importantes del Tahuantinsuyo está, por ejemplo, Aucapata o Huacaipata, el denominado pues el andén del llanto. También realizaban las grandes fiestas, ¿no?, en ese lugar. Otra plaza, por ejemplo, podemos encontrar el Rimac Pampa o Plaza que habla, ¿no? Rimac Pampa y Plaza que habla. El Inca decretaba ahí sus ordenanzas. Otras ciudades notables, como por ejemplo podemos ver el Quito, ¿no? Quito, Tumibamba, esto pertenece a Ecuador, ¿no? Al Ecuador. Otro, por ejemplo, está Cajamarca, Huánuco Viejo, etcétera, diferentes lugares. Entonces, ¿cuáles son los límites del imperio del Tahuantinsuyo? Al norte con el río Ancasmayo, ¿no? Al sur con el río Maule, al este con las cepas de la selva, ¿no? Al oeste con el océano Pacífico. ¿Y cuál es la división de su territorio? División está en los cuatro suyos, ¿no? El Tahuantinsuyo tiene 4 partes, ¿no? Que fue dividida ¿por quién? Por el Inca Pachacute, ¿no? Ya sabemos que está el Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, ¿no? Contisuyo, etc. Bien, entonces hasta aquí sería pues nuestra pequeña exposición sobre el Tahuantinsuyo. Bien, entonces en la próxima clase estaremos haciendo una práctica en clase en vivo. Muy bien, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Muy bien, conmigo pues será hasta la próxima clase.